Buenas a todos. Este video va a ser sobre el tiempo presente en francés. Vamos a empezar. Entonces, la lección de hoy, primero que todo, vamos a hablar sobre qué cosa es el presente, qué significa conjugar verbos, luego cómo se conjuga el presente en francés y cuáles son algunas excepciones. Primero que todo, ¿qué es el presente? Para todos los que hablamos español, esto no va a ser muy difícil de entender, porque en español el presente es muy similar al francés. Entonces, vamos a hablar sobre los diferentes usos del presente. El presente se refiere a lo que estás haciendo ahora mismo. Por ejemplo, yo como, yo bailo, etc. También se puede usar para expresar una acción futura usando una expresión temporal específica. Por ejemplo, puedes decir mañana a las 7 voy al cine. Puedes decir mañana a las 7 iré al cine, pero es lo mismo decir mañana a las 7 voy al cine. También se puede usar en francés para acciones que empezaron en el pasado, pero que todavía continúan. Por ejemplo, trabajo aquí desde hace 5 años. Puedes decir trabajo aquí, aunque en realidad empezaste a trabajar hace mucho tiempo ahí. Ahora vamos a hablar de qué es lo que significa conjugar verbos. Conjugar verbos simplemente significa que se cambia el verbo según la persona que hace la acción. Y la persona que hace la acción se le refiere como el sujeto. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, cuando uno dice yo voy o yo vas es incorrecto. Yo voy es la conjugación correcta. Otro ejemplo, ella es, ellas son. Estos ejemplos son en español para ilustrar el concepto de conjugar, pero luego lo vamos a ver en francés. Obviamente, ellas son no es correcto. Lo correcto es decir ella es. Ellos bailan, ellos bailamos. Obviamente no decimos ellos bailamos, decimos ellos bailan. En español, como ya les he dicho, también conjugamos nuestros verbos. Y la mayoría de los sujetos en francés también tendrán conjugaciones diferentes según el sujeto. Ahora vamos a hablar de cómo se conjuga el presente en francés. El primer paso es quitar las dos últimas letras del verbo. Entonces, en francés tenemos verbos que terminan en IR, ER y RE. Se quitan esas dos letras. En segundo paso, se añade la terminación correcta. Y el tercer paso es celebrar. Ok, vamos a ver entonces estos verbos diferentes, ER y RE. Para los verbos ER, por ejemplo, tenemos dos ejemplos muy simples en francés. Aimer, que quiere decir que te gusta algo o amar. Danser, que quiere decir bailar. Y el primer paso sería quitarle la ER. Entonces, aimer quedaría como M sin la ER. Danser quedaría como danse. Ahora, para los verbos terminados en IR como agir, que quiere decir actuar o hacer algo, y choisir, que quiere decir escoger. Le quitas la terminación IR, entonces agir se queda como age, y choisir se queda como choise. Y el tercer tipo de verbos son los que terminan en RE, por ejemplo, répondre, vendre, le quitas la terminación RE, entonces répondre se queda répond y vendre se queda vend. Ahora vamos a ver qué es lo que le vamos a poner para conjugarlos correctamente. Entonces, para aimer, por ejemplo, para la je, el yo, solo se le pone e a la fin. Entonces sería j'aime. Tu aimes con ES. Il, aime con E al final. Nous aimons con ONS al final. Vous aimez con EZ al final. Y il, elle, them con ENT al final. Y si se dan cuenta ustedes, la pronunciación del francés es bien rara porque aunque veas que se escribe de manera diferente, a muchos de estos no se pronuncian diferentes para nada porque las últimas letras no se pronuncian de todas maneras. Voy a repetir. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, il aime. Entonces, las primeras tres y la última suenan completamente igual,
solo el nous y el vous van a sonar diferentes. Vamos a ver ahora con otro verbo. Por ejemplo, choisir, que quiere decir escoger. Je choisis, tu choisis, il, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Aquí pueden ver que las primeras tres suenan completamente igual y las últimas tres no. Y de las terminaciones, presten atención a cómo se escriben. Ahora bien, vamos a hablar de los verbos que terminan en RE. Para estos verbos, como les comenté, se le quita la RE. Entonces, je réponds, pero escrito con S, la S no suena. Je réponds, escrito con S tampoco tiene sonido. Y el répond, no se le hace nada, no se le añade nada. Entonces se queda sin la RE, solo répond con D al final. Nous répondons, vous répondez, il, elle y elle répondent. Como pueden ver, suenan todos muy similares. Las primeras tres suenan casi igual. La última casi suena igual, pero la diferencia es que si la última sí se va a sonar la D. Sí vas a oír el sonido de la D más. Lo voy a repetir. Je réponds, tu réponds, il, elle y elle répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Esa D va a tener más sonido, ya que termina en ENT y esa E le va a dar a la D más sonido. Ahora sería un buen momento para pausar el video y tomar apuntes de lo que acabo de decir. Al principio esto cuesta mucho trabajo y hay que practicar mucho, pero poco a poco lo van a poder entender y lo van a poder hacer automáticamente. Sin embargo, sí es una buena idea tomar apuntes. Así que háganle pausa al video y tomen algunos apuntes. ¿Ok? Bien, vamos a continuar y ahora vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a ir paso por paso despacito y traten de no apurarse porque al principio sí es verdad que esto puede costar un poquito. Entonces, empieza con el sujeto y el infinitivo. Por ejemplo, nous y danser. Esto quiere decir literalmente nosotros bailar. Obviamente no está bien dicho, hay que conjugar el verbo. Entonces, para conjugarlo, el primer paso es quitarle la ER. Te la vas a quitar y se queda nous dans. Pero luego no has terminado porque le tienes que añadir la terminación correcta. Entonces, no sé si se acuerdan cuál es la terminación de nous. Nous dansons. La S no tiene sonido. Nous dansons. Y la O es una O nasal, la N tampoco suena. ¿Ok? Vamos a continuar. Otro ejemplo. Otra vez, número 1, empieza con el sujeto y el infinitivo. Elle parle. Esto quiere decir literalmente ella hablar. No se dice así, hay que conjugarlo. Entonces le vas a quitar la ER. Se queda elle parle. Y le vas a añadir la terminación correcta. Elle parle. Si pueden escuchar, se escucha exactamente igual. Es una cuestión de ortografía y ponerle la E. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo con tú juegas. Tu jouais, eso quiere decir tú jugar. Quítale la ER. Tu joues y añade la terminación correcta. Tu joues. Suena exactamente igual, es una cuestión de ortografía ponerle la ES. Ok, número 4. Ahora vamos a hablar de algunas excepciones. Les voy a dar algunos verbos muy comunes que es importante memorizarse porque lo van a encontrar por todas partes y los necesitan para comunicarse. Entonces, el primer verbo es être. Ya lo hemos visto en clase, ya lo hemos practicado, pero bueno, para poder seguir avanzando. Empezando con je suis, que quiere decir yo soy. Tu es, vous êtes. Entonces, tu es corresponde a tú eres. Vous êtes tiene dos significados. Puede ser usted es o ustedes son. Il y él, est. Él, ella es. Nous sommes on est. Esas son dos maneras de decir nosotros somos. Y finalmente, y él, il, elle, sont.
ellos, ellas son. Lo repito en francés. Je suis, tu es, vous êtes, elle est, nous sommes, on est, ella, sorry, me confundí. Él, son. Y para los que no saben qué cosa es ellas o ella, es el pronombre no binario en español. Y en francés corresponde a yel y él. Ok, vamos a continuar ahora con el verbo avoir, que quiere decir tener, pero también quiere decir haber, dependiendo de cómo se usa. Entonces, yo tengo sería je. También puede querer decir yo he. Por ejemplo, yo he ido a algún lugar, yo he comido, yo he dormido. Así es donde se usaría. Otra vez es je. Tu as, vous avez. Tu as corresponde a tú tienes o tú has. Vous avez puede ser usted tiene, usted ha, ustedes tienen o ustedes han. Il y él ha. Él, ella tiene o él, ella ha. Nous avons, on a, dos maneras de decir nosotros tenemos o nosotros hemos. Y él, él, on, ellos, ellas tienen, ellas han. Lo repito en francés. J'ai, tu as, vous avez, il y elle a, nous avons, on a, y él, elle, on. ¿Ok? Ok. Continuamos con aller, que quiere decir ir. Y para nosotros que hablamos español, este les va a parecer bastante similar al español. Por ejemplo, je vais es yo voy. Tu vas, vous allez es tú vas. Y vous allez es usted va o ustedes van. Il y él va. Él, ella va. Es lo mismo. Nous allons ou on va. Nosotros vamos. Y él, él vont. Ellos, ellas van. Vamos a repetirlos otra vez. Je vais, tu vas, vous allez, il y elle va, nous allons, on va, y él, elle vont. El último verbo también es bastante importante y no creo que lo hayamos estudiado todavía. Y el verbo faire quiere decir hacer. Sin embargo, es un verbo que se usa muchísimo en francés, en muchísimas frases. Por ejemplo, faire du sport, hacer deportes, faire du ski, esquiar, faire du surf, surfear. Entonces se usa en muchísimas expresiones y por lo tanto debemos aprendernos también. Empezamos con je fais, yo hago, tu fais, vous faites, tú haces, usted hace, ustedes hacen. Il y elle fait, él, ella hace. Nous faisons, on fait, nosotros hacemos. Y él, elle font, ellos, ellas hacen. Lo repito otra vez. Je fais, tu fais, vous faites, il y elle fait, nous faisons, on fait, y él, elle font. Un punto importante también sobre la diferencia entre el español y el francés en cuanto a los verbos y los sujetos y las conjugaciones. En español muchas veces no incluimos el sujeto porque se sobreentiende de quién estamos hablando. Por ejemplo, decimos cómo, juega, hacemos. Y sabemos que cómo es que yo como. Juega puede ser él o ella, pero es una persona, ¿no? Y hacemos es obvio que es nosotros. En francés no se puede hacer eso. No se puede separar el sujeto del verbo casi nunca. Habrá pequeñas excepciones dependiendo. Entonces, es obligatorio usar el sujeto cuando se presenta el verbo, así que no lo vayas a olvidar. Por ejemplo, no podemos decir simplemente mange, tienes que decir je mange. No podemos decir joue, tienes que decir il joue. O sea, tienes que incluir el sujeto.
No se dice faisons, se dice nous faisons cuando estás hablando de en el presente. ¿Ok? Espero que hayan disfrutado de este video y si tienen cualquier pregunta, aquí estoy.